Muy buen día, queridos estudiantes. Estamos en nuestra primera clase de Ciencias Naturales Biología. Mi nombre es Karen Muñoz y el día de hoy me encantaría que ustedes pudiesen lograr el siguiente objetivo, que es distinguir el rol regulador de las hormonas sexuales en las distintas etapas del ciclo menstrual. Si a alguno de ustedes les dificulta, en este caso, tomar apuntes, pueden enriquecer y complementar la información que tomen de este video utilizando su libro, específicamente ocupando las páginas 64 y 65. ¿Ya? Vamos a la clase. En esta imagen podemos observar los gametos, las células sexuales masculinas y femeninas, espermatozoide y óvulo. De esto solo quiero mencionar que la producción de estas células sexuales fue gracias a el estímulo que ejercen en las gónadas las hormonas FSH y LH. Sin la presencia de las hormonas sexuales, la producción y la maduración de estas células sexuales no sería posible, ¿ya? Entonces ahí ustedes tendrán que recordar, ¿cierto?, que el hipotálamo secreta una hormona que se llama GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotropinas. Esta va a estimular a la hipófisis para que la hipófisis libere las gonadotropinas. ¿Y qué son las gonadotropinas? FSH y LH. En el caso del varón, FSH y LH van a actuar sobre los testículos y en el caso de la mujer van a actuar sobre los ovarios. En ambos casos van a trabajar, ¿cierto?, en equipo y de manera coordinada para que se puedan producir y madurar tanto los espermatozoides como los ovocitos, ¿ya? Es decir, ambos realizan una tarea fundamental para que pueda ocurrir la reproducción humana, ¿ya? Porque estos son el 50 y 50% que se utiliza en la fecundación para la formación de un nuevo ser, de una nueva vida. En particular vamos a hablar hoy día del ciclo menstrual, porque es ahí en donde vamos a observar cómo FSH y LH van regulando las distintas etapas o las distintas fases que en este ciclo ocurren, ¿ya? De las cuales depende desde la elección del ovocito, que en este caso podría ser fecundado, hasta también depende también de estas hormonas que en el caso de haber un embarazo, este embarazo pueda terminarse de manera exitosa, ¿ya? No es el único factor, por supuesto, pero ya lo van a entender. En esta diapo que tenemos acá vemos un esquema bastante sencillo donde ustedes pueden observar que el ciclo menstrual lo vamos a estudiar como dos ciclos, digamos, que ustedes podían hablar como ciclos separados, pero es solo para el estudio porque ocurren en paralelo. Tenemos por su parte el ciclo ovárico, que cuenta con tres fases: la fase folicular, la ovulación y la fase lútea. Y el ciclo uterino tiene tres fases también, pero son la menstruación, la fase proliferativa y la fase secretora. Cuando hablemos de ciclo ovárico, aunque a algunos les pueda parecer muy obvio, vamos a hablar de lo que ocurre en el interior del ovario, ¿ya? Y todo lo que está relacionado con el ovario. Y cuando hablemos del ciclo uterino, con lo que ocurre en el útero, específicamente en una capa que cubre el útero, lo recubre en su interior, que se llama endometrio. Esta imagen hoy se va a transformar en nuestra mejor amiga. En esta imagen, nosotros como mujeres vamos a entender qué nos pasa, y ustedes como varones van a poder entender también lo que nos ocurre, digamos, de manera periódica, cíclica, es decir, podríamos decir mes a mes, pero vamos a ver que no es tan así, ¿ya? Generalmente a nosotros nos dicen que el ciclo menstrual tiene una duración aproximadamente de 28 días y que a la mitad se libera el óvulo y que empieza con la menstruación y que termina con la menstruación, ¿ya? Eso, la verdad, es que no es tan simple. De partida, un ciclo puede tener 28, 29, 30, 31, es decir, un ciclo puede ser un ciclo largo, puede tener más de 28 días, o bien
podemos hablar de un ciclo menstrual corto, es decir, que tenga, por ejemplo, unos 20 días. Y va a ser largo, va a ser corto si nosotros contamos, ¿cierto?, desde que nos llegó nuestro periodo a que nos llegó nuevamente. Es decir, el número de días que pasan entre menstruación y menstruación, nosotros vamos a poder, digamos, determinar si tenemos un ciclo menstrual largo o corto. Ahora, hay mujeres que no son regulares y por tanto pueden tener un ciclo corto, después un ciclo largo, después un ciclo medio, llamémoslo así, ¿ya? Y hay otras mujeres que son muy regulares y van a tener siempre ciclo corto, ciclo corto, ciclo corto, o otras ciclo largo, ciclo largo, ciclo largo, o otras ciclo medio, ¿ya? Eso es distinto de mujer en mujer. Pero los eventos que vamos a describir a continuación, que son regulados por las hormonas sexuales, esos sí son, en este caso, comunes en todas las mujeres, a menos que exista alguna patología asociada a la producción de nuestras hormonas, a la función que realizan nuestras glándulas, y eso obviamente va a desencadenar consecuencias. Un problema de infertilidad, por ejemplo, ¿ya? O la ausencia de la llegada de la menstruación, o se va a ver reflejado también en las características físicas, ¿cierto?, que nosotras podamos tener a cierta edad. Es decir, que seamos muy precoces en algunas características, ser, digamos, muy pequeñas y tener muy desarrollado nuestro busto, por ejemplo, o ser ya tener una edad, digamos, de 20 años y tener como un aspecto infantil, ¿ya? Pero no vamos a hablar de patologías ahora, solamente nos vamos a centrar en los cambios que ocurren en el ciclo menstrual, los cuales son regulados por las hormonas sexuales, FSH y LH, y otras hormonitas que van de la mano, ¿ya? Entonces, ustedes pueden observar acá que en esta imagen lo que se muestra son gráficas de lo que está ocurriendo en nuestros ovarios, ya lo que vamos a llamar ciclo ovárico. Y acá abajito vamos a ver lo que va pasando, ya, con nuestro endometrio, y a esto vamos a llamar ciclo uterino. Pero además esta imagen es súper maravillosa porque nos muestra también lo que va ocurriendo en cada etapa con la temperatura corporal, que está en grados Celsius, con la cantidad la producción de hormonas, cómo esta se mantiene, por ejemplo, constante o aumenta, llega a su pic y luego disminuye, ¿ya? Eso también lo vamos a poder observar acá. Primero vamos a hablar del ciclo ovárico. Entonces, ¿de dónde nos tenemos que imaginar que vamos a estar como observando de alguna manera lo que está pasando? Es en el ovario, ¿ya? Eh, Hay una etapa que es la primera del ciclo ovárico que se llama fase folicular, ¿ya? La fase folicular también es una fase de reclutamiento. Imagínense aquí que hay un casting donde llegan muchos folículos muy bonitos, muy preparados, muy amononados. Y estos folículos van así todos maravillosos porque resulta de que solamente se va a escoger a uno de ellos para que pueda brillar y pueda en un momento específico liberar el ovocito que lleva en el interior. Es decir, el folículo alberga en su interior un ovocito. Todos los folículos tienen un ovocito en su interior, pero solamente el elegido va a ser en este caso el que va a crecer, va a madurar y luego se va a romper. Cuando este se rompa, va a iniciar una segunda etapa. Primera etapa, dijimos fase folicular. Segunda etapa, ovulación. Ya, se ovula. Punto. No, esto continúa. Este folículo, que fue el elegido en el casting, en el reclutamiento, en la fase folicular, este folículo se va, a pesar de que estaba roto, se va a cerrar. Se va a cerrar y se va a transformar en el cuerpo lúteo o también llamado cuerpo amarillo. Y va a empezar a actuar como una glándula. Por tanto, él va a permitir la producción de hormonas. Va a secretar hormonas derechamente hablando. ¿Ya? En la medida que el tiempo transcurre, ¿ya? Este se va a ir haciendo más pequeño,
Si no necesitamos de él, se va a ir degradando, se va a ir haciendo pequeñito hasta que lo podamos eliminar. ¿Ya? Ahora, ubiquémonos espacialmente con esto que está pasando en el tiempo del ciclo menstrual. Vamos a imaginar que este es un ciclo que dura aproximadamente 28 días. Y vamos a decir que nuestro primer día del ciclo menstrual va a ser el día 0, el día 1 de la menstruación. Entonces ustedes pueden ir observando que en la medida que nosotros vamos menstruando, vamos sangrando, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando arriba en nuestros ovarios? Están madurando los folículos. Y cuando ya, bueno, aquí ya se terminó la menstruación, ¿cierto? Esta puede ser variable de 3 días, 4, 5, una semana, varía de mujer en mujer. Pero cuando vayamos aproximadamente en el día 14 de nuestro ciclo, o digamos la mitad de nuestro ciclo, ocurre en este caso lo que es el rompimiento del folículo y se libera el ovocito. Pero esto pasa gracias a que este día 14 o la mitad del ciclo, ocurre un pic de la hormona LH. Es decir, desde el primer día, desde que comenzó la menstruación, se estaba produciendo LH por parte de nuestra hipófisis, pero en cantidades bajitas y constantes. ¿Ya? Sin embargo, cuando llega el día 14, hay un pic, ya gran cantidad de LH. Y esto permite que el folículo se rompa y libere el ovocito. Luego lo que ocurre es que, así como aumentó, este disminuye, ¿ya? Y si ustedes se fijan, en la medida que va disminuyendo, hay otras hormonas que van aumentando, como la progesterona, ¿ya? ¿Se fijan? Y también los estrógenos. ¿Qué es lo que está pasando acá con el endometrio? A pesar de que perdimos parte de nuestro endometrio en la menstruación, este empieza a engrosar nuevamente. Por lo tanto, este engrosamiento nosotros tenemos que atribuirlo a la acción, de la progesterona y de los estrógenos. ¿De dónde? ¿De dónde sale esta progesterona? ¿De dónde sale este estrógeno? Son las hormonas que secretan el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, que en su minuto era el envoltorio, ¿cierto? El folículo envoltorio del ovocito que se liberó aquí en la mitad del ciclo. ¿Ya? Miren lo que va pasando con la temperatura. Generalmente nosotros tenemos 36 grados, ¿cierto? Un poquito más. ¿Ya? Esta se mantuvo constante, pero vemos que cuando ocurre la ovulación, cuando estamos en periodo de ovulación, esta aumenta y puede llegar hasta los 37 grados Celsius. Esto no es fiebre ya, sigue siendo dentro de los parámetros normales, pero sí hay un aumento de la temperatura. ¿Ya? Si se fijan, se van manteniendo constantes. Ya, digamos, día 14, día 15, 16, 17, etcétera, hasta llegar aproximadamente acá al día, no sé, digamos, día 20, por decir más o menos un día, y empieza en este caso, a disminuir y por tanto volvemos a recuperar nuestros valores, digamos, generalmente normales de temperatura que van pasaditos los 36 grados. ¿Ya? Bueno, si ustedes se fijan acá, también lo que podemos observar en esta imagen es que las hormonas que produce la hipófisis, que son LH y FSH, van regulando los eventos que ocurren a lo largo del ciclo. ¿Ya? Es decir, no puede haber ovulación si no hay un aumento importante de LH principalmente, pero en conjunto con ella también hay un aumento importante
de la hormona folículo estimulante. Si se fijan aquí, también la hormona FSH tuvo un aumento por sobre los niveles de LH, que es la línea azul. Entonces lo que está con verde es FSH. Aquí tuvo un aumento, ya tuvo mayor protagonismo, por decirlo así, que la hormona LH, y es porque gracias a la hormona folículo estimulante, ya hubo una estimulación, ¿cierto?, para que pudieran madurar los folículos. O sea, en este caso, el folículo elegido, ¿ya? Entonces ahí vemos cómo las hormonas sexuales van regulando, ¿ya? Entonces dijimos que había una fase, en este caso, folicular, que era donde madura el folículo, una segunda fase que era la ovulación, y hay una tercera fase que se llama fase lútea, ¿cierto? Que es la formación de este cuerpo lúteo o cuerpo amarillo que actúa como glándula, ¿cierto? Produciendo progesterona y estrógeno, de manera que estos influyen en el útero para que se vuelva a engrosar el endometrio, ¿ya? ¿Para qué ocurre esto? Para que esté la camita hecha, el nidito hecho, puesto que si nosotros acá liberamos un óvulo, ¿ya? Ese óvulo posiblemente pudiese ser fecundado, ¿cierto? Si yo está en mis planes formar una familia, ¿ya? Entonces, una vez que ocurre el pic del LH, después de un par de días, es liberado el ovocito. Por eso no sale así como tan justito aquí. Se fijan que aquí aumenta el LH, pero el rompimiento ocurre como un poquito más acá, y es por eso, porque ocurre como 1 o 2 días después aproximadamente. Continuando, ¿cierto? Ya tenemos claro que el ciclo ovárico se divide en una fase folicular, en la ovulación y en la fase lútea, ¿ya? Que el nombre es por la aparición de este cuerpo lúteo, de este cuerpo amarillo. Y si nos enfocamos en este caso en el ciclo uterino específicamente, nosotros ya sabemos que son también 3 fases. La primera va a ser, en este caso, la menstruación. Y la menstruación no es otra cosa más que un sangrado, ¿cierto? El desprendimiento del endometrio, ya que se elimina a través de la vagina cuando no hubo, en este caso, embarazo. Y si ustedes se fijan, si no hay embarazo, descienden los niveles de estrógeno y de progesterona, y por tanto se elimina esta capa gruesecita de sangre que está en el interior de nuestro útero, que se llama endometrio. Entonces, primera etapa del ciclo uterino, menstruación. La segunda etapa, ¿ya?, que comienza por aquí, se llama etapa proliferativa. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Es que gracias a los estrógenos, ya a un aumento importante de los estrógenos y también a un aumento leve de progesterona, se empiezan a, a formar nuevamente las distintas capas del endometrio. Y estas distintas capas del el endometrio, ya se van haciendo más gruesecitas y más gruesecitas. Acuérdense que es aquí entonces donde, en el caso de haber fecundación, este ovocito fecundado, ¿cierto?, que ahora ya se va a llamar cigoto, lo vamos a ver más adelante en detalle, se va a anidar aquí, ¿ya? Ahora, para que esto se mantenga así, gruesecito, es necesario que los niveles de progesterona se mantengan altos, ¿ya? Hay mujeres que a veces tienen problemas con la producción de progesterona. ¿Y qué es lo que ocurre? Que no producen la progesterona suficiente y por tanto tampoco esto se puede mantener en el tiempo, y esto podría generar que ocurra un aborto espontáneo, ¿ya? Entonces, en consecuencia, son personas que deben ser tratadas con hormona. En este caso debiesen consumir de manera
exógenas, es decir, en fármacos o inyecciones, ya va a depender del caso, progesterona. Si no hubo fecundación, ya, entonces los niveles de progesterona van a comenzar a disminuir, así también los de estrógeno y así también a través de la menstruación se empieza a eliminar las capas del endometrio y el ciclo comienza otra vez. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se llama esta última parte? Esta última parte del ciclo uterino se llama fase secretora. Secretora, secreciones. ¿De qué? De hormonas, progesterona y estrógeno. ¿Quién las secreta? El cuerpo lúteo. ¿Se fijan? Entonces todo va relacionado. Ya para ir cerrando entonces, tenemos que existe un ciclo menstrual que puede ser corto, largo o medio. En esta imagen es un ciclo de una duración de aproximadamente de 28 días. Un ciclo inicia con la menstruación y también finaliza con la menstruación. ¿Ya? La primera etapa del ciclo ovárico es la fase folicular. La segunda etapa es la ovulación. La tercera etapa es la fase lútea. ¿Ya? En el caso del ciclo uterino, la primera fase es la menstruación. La segunda es la fase proliferativa, donde comienza a engrosarse el endometrio. Tenemos una tercera fase y final, que es la secretora, donde hay secreción de hormonas por parte del cuerpo lúteo, específicamente de estrógenos y progesterona, sustancias químicas que son muy importantes porque si hay un embarazo, ¿cierto?, van a permitir que éste llegue a término. Y bueno, si no hay embarazo, el cuerpo lúteo deja, ¿cierto?, de secretar progesterona y estrógenos, por eso también aquí se va degradando ya, porque deja de ser útil y en consecuencia este cuerpo lúteo degradado y esta capa de sangre que es el endometrio que se formó, que no es utilizado, también se eliminan como un sangrado a través de la menstruación. Les voy a dejar acá esta actividad de aplicación que fue elaborada por nuestras profesoras del PIE, la profesora Jimena y la profesora Jessica, en donde ustedes tienen que observar esta imagen que está acá, que muestra las variaciones, ¿cierto?, de las hormonas sexuales FSH y LH y también de las hormonas producidas por el cuerpo lúteo, progesterona y estrógenos. Y en base a esta imagen, a lo que observan aquí, ustedes van a responder estas preguntas, ¿ya? No se olviden también de ver las actividades propuestas por la asignatura de tecnología, ¿ya? Que tienen que ver con una investigación, así que véanla, está súper interesante. Y también la asignatura de religión les invita a reflexionar al respecto, ¿ya? Así que eso, chiquillos, nos vemos en un próximo video y cualquier duda, algo que no les quedó claro, me avisan, me mandan un correíto.